Muy bien, pues llegamos ya a continuación al título quinto, que es el de la revisión de los actos en vía administrativa, donde vamos a ver la revisión de oficio y los posibles recursos que va a tener a su disposición los interesados en el procedimiento. Así que vamos a empezar viendo la revisión de oficio, la revisión de los actos en vía administrativa, comenzando con la revisión de oficio. Y establece el artículo 106 relativo a la revisión de disposiciones y actos nulos. Y nos establece que las administraciones públicas, en cualquier momento, bien por iniciativa propia o a solicitud de un interesado, y siempre previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en la comunidad autónoma correspondiente, va a declarar de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en los supuestos del artículo 47.1, que es el de los actos nulos, que ya lo hemos visto. Bueno, el apartado segundo nos dice también que las administraciones en cualquier momento, siempre previo dictamen del Consejo de Estado o el equivalente en la comunidad, va a poder declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del 47.2, es decir, disposiciones administrativas nulas de pleno derecho, por ejemplo, una norma. También especifica en el apartado quinto que transcurrido el plazo de 6 meses se va a producir la caducidad. O si lo hubiera iniciado el interesado, se entenderá desestimada, silencio negativo. Bueno, el artículo 107 es el relativo a la declaración de lesividad de actos anulables, que hemos visto anteriormente. Y establece que las administraciones van a poder impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, es decir, el Poder Judicial, los actos favorables para los interesados que sean anulables, según lo que se dispone el artículo 48. Y previamente se debe declarar su lesividad para el interés público. Ahora bien, no se va a poder adoptar la declaración de lesividad una vez hayan transcurrido 4 años, y además va a exigir la previa audiencia. Y ahora bien, transcurrido el plazo de 6 meses, se va a producir la caducidad. Bueno, en el caso de la administración local, el competente va a ser el Pleno. Bueno, vamos a ver el artículo 108 relativo a la suspensión. Establece que el órgano que sea competente para declarar nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación. Bueno, a continuación tendríamos el 109, que nos habla sobre la revocación de los actos y la rectificación de errores. Bueno, establece que las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea, contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, una prohibición para contratar o una sanción. Luego especifica que las administraciones públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o estancia de los interesados, los errores materiales de hechos aritméticos existentes en sus actos. Por ejemplo, si tenemos la base de convocatoria de una oposición y hay un error en los requisitos de acceso, pues se puede subsanar. Se ha puesto que la edad de acceso son los 20 años, pues lo puede subsanar y cambiar a la edad correcta. Muy bien, vamos a ver ya en el capítulo segundo los recursos administrativos, y especifica la norma. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos, los de trámite, deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, o bien determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o bien producen indefensión o un perjuicio irreparable sobre intereses legítimos, podrán los interesados interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición, que se deben de fundar en los motivos de nulidad o anulabilidad. Y ahora, la oposición a los restantes actos de trámite los podrán alegar los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Bueno, sigue estableciendo en el apartado tercero el artículo que contra las disposiciones administrativas de carácter general, como una norma, no cabe recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funde únicamente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general se podrán interponer directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Y ahora vamos a ver cómo se plasma eso
en el resto de tipos de recursos. Así, el 113 nos habla de el extraordinario de revisión y establece que contra los actos firmes en vía administrativa solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando se den algunas circunstancias previstas en el artículo 125.1, que nos dice que es un acto administrativo es firme cuando ya no cabe recurso alguno contra el mismo, ni recurso administrativo ante la administración, ni recurso contencioso administrativo ante los tribunales. Bueno, muy importante el artículo 114 que hay que saberse muy bien. ¿Qué pone fin a la vía administrativa? Esto hay que sabérselo muy bien. Las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, las resoluciones de los órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley diga lo contrario, los acuerdos, pactos, convenios o contratos, la resolución administrativa de procedimiento de responsabilidad patrimonial, la resolución de los de materia sancionadora y el resto de resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria lo establezca. Y ahora bien, además de lo previsto en el ámbito estatal, van a poner fin a la vía administrativa los siguientes actos y resoluciones. Actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno, los emanados de los ministros y secretarios de Estado, los emanados de los órganos directivos con el nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal, y en los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con sus estatutos, salvo que una ley diga otra cosa. Bueno, artículo 117 relativo a la suspensión de la ejecución. Nos indica que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca otra cosa, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Quedarnos con el literal de esa frase. Ahora bien, podrá suspender de oficio a solicitud del recurrente en estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible y difícil reparación o que se fundamente en las causas de nulidad de pleno derecho. Y ahora bien, la ejecución se va a entender suspendida si transcurre un mes. Y desde que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de la Administración, el órgano a quien competa resolver no ha dictado y notificado la resolución expresa al respecto. Se va a entender suspendida la ejecución del acto. Y finalmente establece el artículo que se van a poder adoptar medidas cautelares que sean necesarias y que lo considere el órgano competente. Bueno, el artículo 118 nos va a hablar sobre la audiencia de los interesados. Establece que cuando haya de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente original, se pondrá de manifiesto a los interesados para que en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. Y añade finalmente que no se van a tener en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, habiendo podido aportarlos, en las alegaciones no lo haya hecho. Y tampoco se va a poder solicitar la práctica de prueba cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución fuera imputable al interesado, es decir, que fuera por culpa del interesado. Bueno, y ahora con respecto a la resolución del recurso estimará en todo o en parte o bien desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. Y establece finalmente que el órgano que resuelva el recurso va a decidir cuántas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, las haya alegado interesado o no las haya alegado. Y finalmente, la resolución tendrá que ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso se pueda agravar la situación inicial. Es decir, si ha recurrido, no puede haber una resolución que agrave la situación de la resolución que se le había dado en el procedimiento. Bueno, muy importante también, el recurso de alzada. Establece la norma que las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, es decir, resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Bueno,
El recurso de alzada se va a poder interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Y ahora bien, si el recurso se hubiera interpuesto ante el que dictó el órgano impugnado, este lo debe remitir al competente en el plazo de 10 días, con un informe y la copia completa y ordenada del expediente. Los plazos en el recurso de alzada. Hay que sabérselo muy bien, sobre todo diferenciar los plazos de unos recursos y de otros. El plazo para el recurso de alzada es de un mes, si el acto fuera expreso. Si ha transcurrido el plazo sin haber interpuesto el recurso, la resolución ya se va a considerar firme a todos los efectos. Y ahora bien, si el acto no fuera expreso, se puede interponer en cualquier momento a partir del día siguiente, aquel en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el caso, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución va a ser de 3 meses. Plazo para interponerlo, 1 mes. Plazo para dictar y notificar resolución, 3 meses. Y si no, desestimado, silencio negativo. Y ahora bien, contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá interponer ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión, en los casos que se establecen en el artículo 125.1, es decir, el de actos firmes en vía administrativa. Bueno, llegaríamos así al recurso potestativo de reposición. Y establece la norma que los actos que pongan fin a la vía administrativa van a poder ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, o bien ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Es decir, o puedes poner potestativamente un recurso potestativo de reposición o ir directamente a un contencioso administrativo. Ahora bien, no se puede interponer el contencioso administrativo hasta que se ha resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Es decir, si he optado por poner el recurso potestativo, no puedo pasar al contencioso hasta que se resuelva el primero. Ahora, con respecto a los plazos, muy importante. Si el acto es expreso, 1 mes. Si no fuera expreso, en cualquier momento, a partir del día siguiente, en el que se produzca el acto presunto. Y ahora bien, otra diferencia con el recurso de alzada. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 1 mes. Es decir, plazo de interposición, 1 mes. Plazo de resolución, 1 mes. Y ahora, contra la resolución del recurso de reposición, no se puede interponer de nuevo dicho recurso. Bueno, y finalmente vamos a ver el recurso extraordinario de revisión. Y establece la norma: contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también va a ser el mismo competente para resolverlo, pero solo en ciertas circunstancias. Cuando se hubieran dictado en error de hecho, cuando aparezcan documentos esenciales que evidencien un error, o cuando se descubran documentos o testimonios falsos, o cuando se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible. Y ahora bien, se va a interponer cuando se trate de la causa A del apartado anterior, es decir, los de error de hecho, en el plazo de 4 años. Y en el resto de los casos el plazo va a ser de 3 meses. Y ahora, ojo, la resolución se va a desde la interposición del recurso, el plazo es de 3 meses. Y si no se resuelve, se va a entender desestimado, es decir, silencio negativo.